Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Argumentos. Soy Rosa Colmenares y les doy la bienvenida a este espacio en nombre de todo el equipo técnico de producción que cada tarde busca llevarles a ustedes la información y el análisis. Siempre escuchando distintas aristas, buscamos la objetividad, escucharnos y que usted en casa pues saque sus conclusiones. En nuestra edición de hoy de Argumentos vamos a estar tocando temas actuales de la política y la economía nacional. ¿Qué se espera en Venezuela luego de la reapertura esta semana de la frontera con Colombia? Es parte de las interrogantes y de las expectativas que crecen en Venezuela y también en Colombia respecto a su país vecino. Vamos a estar abordando este tema, así como otros de interés nacional. En nuestros estudios vamos a presentar de inmediato a nuestro invitado, Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, y nos acompaña esta tarde para conversar distintos temas de la realidad política, económica nacional. Bienvenido nuevamente a este espacio de Argumentos. Encantadísimo siempre de venir. Gracias por estar con nosotros. Bueno, y vamos a empezar por este tema que, bueno, ha levantado la opinión pública, las expectativas sobre lo que representa esta relación de Colombia y Venezuela, que toma una nueva dimensión, 7 años de interrupción de estas relaciones tan importantes, una frontera muy dinámica que, bueno, por 7 años quedó paralizada, pero que también dio paso a las trochas, grupos irregulares y, bueno, otro tipo de realidades delictivas que también empezaron a proliferar en medio pues, de que estaban cerradas, ¿no? Ahora se reabren y, como siempre, hay argumentos a favor y en contra, entre quienes aplauden de que estos dos países hermanos retomen sus relaciones, y también hay quienes señalan de que hay desequilibrios, que hay un desbalance, que Venezuela debe mejorar su producción para poder ser competitiva y poder tener unas relaciones de ganar-ganar entre ambos países. Dicen que la balanza pues no es positiva para Venezuela. Desde su punto de vista, ¿cómo ve esta nueva dinámica Colombia-Venezuela? Sí, mira, yo creo que arrancaría diciendo que es absolutamente inadecuado plantear la posibilidad de que esa frontera se mantenga cerrada por las diferencias Claro. competitivas entre los países. O sea, porque en realidad esa frontera no se cerró porque hubieran diferencias o para compensar las diferencias. Se cerró por un conflicto político, que por cierto era un error desde el principio, no el conflicto político, sino que el conflicto político minara la relación consular y comercial entre las dos naciones, es un error de origen, es un pecado original. Claro. Y es un pecado original porque incluso la diplomacia internacional plantea claramente que tú puedes hacer incluso una ruptura de relaciones diplomáticas frente a un conflicto político, pero tú no tienes de ninguna manera por qué romper las relaciones consulares que no afectan para nada a un gobierno en particular, ni significan el reconocimiento de ese gobierno, sino que significan el soporte operativo a la vida de la población. Así que quien se afecta porque no hay un cónsul en Venezuela de Colombia es la población colombiana, que por cierto es también grande, que no puede registrar su pasaporte o la partida de nacimiento de un hijo o una partida de matrimonio para poder garantizar básicamente su reconocimiento en su país, o los venezolanos Claro. en Colombia que no tienen acceso a sus procesos consulares. ¿Qué tiene que ver esto con el conflicto político o el irreconocimiento político entre dos gobiernos? Absolutamente nada. Y el tema humano, ¿no? Tan Cuando, importante. claro, y cuando bajas aún más al cierre de una frontera comercial, o sea, el comercio y la frontera, tú estás afectando a quién. Es decir, cuando tú cierras el comercio, a quien afecta es básicamente a las poblaciones fronterizas primero. Es decir, el primer impacto es sobre todo una región que ha vivido su historia en intercambio comercial, en intercambio educativo, en intercambio social. Es decir, eso no tiene ni patas ni cabeza, porque ese cierre de frontera otra vez no tiene realmente un impacto político, ni afecta, ni reconoce o no un gobierno. Y en las imágenes de la reapertura veíamos justamente eso, las poblaciones de ambos lados celebrando que se reabrieran, y en las entrevistas que veíamos a través de distintos medios de comunicación de residentes de esta área, de un lado y del otro, pues celebraban esto, pues habían sufrido mucho durante estos últimos años por la falta de estos acuerdos comerciales. Entonces, un tema político que nuevamente termina afectando el día a día de una población ya golpeada por otras razones. Absolutamente. Ahora,
el tema de la apertura, entonces, es un tema absolutamente natural, que además también es verdad que ya había ocurrido de manera empírica. O sea, esa frontera nunca estuvo realmente cerrada. Es decir, por ahí podía pasar un elefante y una jirafa en la Por los nariz caminos de las verdes. autoridades, por los caminos verdes y por los Por las blancos y por trochas, los los azules, negros, sí. o sea, por todos lados. Porque al final de cuentas lo que terminas tú estimulando es el comercio informal, negro, Claro. que además lo terminan controlando mafias civiles, militares, paramilitares. O sea, todo eso es lo que tú estás estimulando, porque al final el comercio termina ocurriendo, pero ocurre sin que puedas regularlo, sin instituciones, sin Claro, con los reglas, sin comerciantes teniendo que impuestos. pagar y exponiéndose también a peligros. Absolutamente. Ahora, claro que es verdad. O sea, eso no, esto yo estoy diciendo, no exime del argumento que algunos tienen de que, oye, hay una diferencia competitiva entre producir en Venezuela y producir en Colombia. O sea, Y históricamente ha sido así. absolutamente. No, pero hoy peor que nunca. Es decir, ¿por qué? Porque tú estás agarrando a Venezuela prácticamente posguerra. O sea, una Venezuela con problemas eléctricos, con problemas de agua, con problemas de infraestructura, con problemas de combustible, con problemas competitivos, con problemas de confianza. Versus una Colombia que tampoco es que básicamente estamos hablando de Suiza, pero tú estás Claro. hablando de un país que tiene capacidad competitiva, que tiene su industria, que produce y exporta más de 10 veces lo que hace Venezuela. Y que Cuando desde en el el pasado gobierno se ha era bastante argumentado peleado. también que parte de la situación que tiene Venezuela es por el tema de las sanciones. Ahora, un argumento, hablando de argumentos, un argumento de que tú no voy a abrir la frontera porque hay una diferencia competitiva con Colombia. A ver, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a cerrar la frontera Entonces, con los no Estados Unidos, tendríamos relaciones con Panamá, con con Brasil, otros con países, China, claro. o sea, ¿de qué estás hablando? Es decir, tú lo que estás es rescatando una apertura que tiene que ser con el mundo. Ahora, tú tienes que trabajar para resolver los problemas que te hacen poco competitivo. Pero la solución no es cerrar la frontera colombiana. Por Dios, ¿de qué me estás Claro, la hablando? solución es incrementar la que productividad. Es una de esas de las absolutamente. soluciones. Y ahí, Y evaluar nuestras debilidades, que son varias. claro, y ahí es donde yo creo que al revés, la apertura te ayuda. ¿Por qué te ayuda? Porque la apertura que hay hoy es una apertura en la que tú no puedes negociar nada, en la que tú no puedes establecer mecanismos de compensación. O sea, si tú me pides que yo garantice que haya cierto equilibrio entre la producción en Venezuela y la producción en cualquier otra parte del mundo, empezando por Colombia, ¿verdad? Yo necesito que acuerdos, negociación, instituciones que puedan establecer los mecanismos de compensación o de equilibrio. ¿Con quién lo va a discutir hoy? Con las mafias en la frontera. A los que están controlando la trocha le va a decir que es que hay que buscar mecanismos de compensación, porque es que nosotros somos pobrecitos, poco competitivos por el entorno negativo. Y más bien ya conocemos el daño que nos ha hecho el aislamiento, el poco intercambio Absolutamente. comercial con otros países. Vamos a revisar el tuit del Observatorio Venezolano de Finanzas donde refieren este tema, ¿no? El tema de las relaciones colombo-venezolanas y algunas de las soluciones que ellos plantean o de lo que se debería resolver para garantizar el equilibrio. Lo ven allí en pantalla y lo vamos a leer. Abrir la frontera entre Colombia y Venezuela, este es un comentario de Ángel Alvarado, miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, no es suficiente para promover el comercio bilateral porque también es necesario, y enumera lo siguiente, disminuir los costos aduaneros y de frontera, mejorar las infraestructuras de transporte, simplificar las regulaciones, como por ejemplo eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Es el comentario que realiza. Yo creo que Ángel tiene toda la razón. Es decir, a ver, el proceso de apertura es simplemente un marco inicial para poder avanzar en la solución del problema. El hecho de que tú abras la frontera no significa que tú recuperaste el comercio ya completo y entonces ya se resolvieron todos los problemas y mataste todo lo que pasó en 7 años, ¿no? O sea, esto es el inicio de un proceso y Ángel tiene ahí una enumeración de cosas. Y podemos poner 10 Muchas más. más. Ahora, a ver, pero para poder hacer esas 10 cosas, lo primero que tiene que ocurrir es que esté abierta la frontera. Es decir, Claro, ese es el primer paso. Claro, porque es una condición, lo llamamos los economistas, es una condición necesaria, pero no suficiente para promover el proceso comercial. Ahora es necesaria, porque sin él no hay nada. Sin él solamente hay un comercio que de todas maneras ocurre,
pero que ocurre de manera informal y todavía más peligrosa, que es la que nosotros podemos ver en costos o riesgos de la apertura. Ahora, es distinto completamente, y creo que Ángel lo tiene en el punto número 2, es distinto si tú estuvieras ya negociando los acuerdos bilaterales que vayan a reducir los costos aduaneros, por ejemplo. Porque la apertura ahorita con Colombia es como si tú estuvieras importando de cualquier parte del mundo, con los aranceles de cualquier parte del mundo, con las condiciones de cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, es una apertura como cualquiera. Por lo tanto, tú lo que estás es poniendo a Colombia como un actor, digamos, equivalente a cualquier otra parte. Por lo tanto, ahí, ¿cuál es el problema? Ninguno. Claro. Porque además, de nuevo, si, a ver, es interesante que tú te plantees, si tú cuando vas al supermercado o cuando vas al abasto de la esquina, no consigues arequipe, o si lo consigues. O sea, yo te puedo decir dónde hay, en cualquier parte de Caracas, si quieres comer arequipe, de marca colombiana, que está en Caracas. Entonces el tema de que nos van a inundar de productos colombianos porque se abrió la frontera. A ver, ya estamos inundados jamás. Venezuela está inundada de productos de cualquier lado. Sí. Y además, la mayoría de esos productos no pagan aranceles, porque entran con puerta a puerta, evadiendo procesos, están en los bodegones de la en todos lados. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la dinámica comercial venezolana ha sido así para cubrir un gran problema de desabastecimiento. Y que ha sido parte de las demandas de distintos sectores en nuestro país, los productores, por favor, que se le dé más importancia a los productores locales y no a las importaciones, porque a la hora de la competencia de los productos en el mercado, pues han resultado desfavorecidos. Y ahora con que entra Colombia, pues también surgen algunas interrogantes, pero eso vamos a estar hablando al regreso de la pausa porque debemos cumplir con un corte comercial. Y ya regresamos, nuestras cuentas en redes sociales las tienen ahí a pie de pantalla para que usted también participe e interactúe con nosotros en esta edición de Argumentos con el presidente de Data Análisis, Luis Vicente León. Ya volvemos.